Seung-gi, nuestro protagonista, está maldecido con la personalidad de un completo pervertido. Para todos sus compañeros es un demonio que solo tiene hambre de mujeres. Sin embargo, en realidad, tiene terribles habilidades sociales, lo que lo hace incapaz de expresar adecuadamente sus intenciones y sentimientos hacia las mujeres que lo rodean. Además de eso, parece tener la peor suerte que puede haber en el mundo, ya que siempre quedan las peores circunstancias y termina siendo apaleado. Aunque todo esto cambia cuando Jae-hwang, un compañero de estudios y un buen amigo de él, ve a Seung-gi completamente destrozado y decide ayudarlo a cambiar. Lo que Seung no sabe es que Hwang, a pesar de parecer el típico pelotudo drogadicto de la clase, en realidad es un maestro seductor. Es un chico bastante común, lo único que lo diferencia al resto es su habilidad para parecer un total pervertido delante de las chicas y ser apaleado por estas consecutivamente. Y esto no solo pasa en la escuela, sino que en todos lados, y es tanto lo que sufre que queda desmotivado totalmente. Por eso su amigo más cercano, Hwang, lo comienza a ayudar a perderle el miedo a las mujeres, ya que es tanta la vergüenza que les tiene que cada vez que ocurre un accidente y se quiere disculpar, no puede hacerlo, y además de que queda como un Bobby, lo cagan a bicho. Por eso Hwang comienza a enseñarle cómo ser un león, y el pibe prácticamente pasa todo el manga enamorando a todas las chicas que se le encuentran. Una cajera, pa' adentro. La prima de la waffle del prota, pa' adentro. La villana de la historia, pa' adentro doblemente. Y así con cualquier chica que se le cruce, menos con Seana, ya que ese fue el primer objetivo del prota en su intento de cambiar su personalidad. Y sí, se puede decir que él la usó para experimentar, pero según corría el tiempo, Seung se fue enamorando de su compañera de clase, que no lo mencioné, pero además de ser millonaria, hermosa, también es una actriz joven bastante conocida. Así que, ¿cómo pudo el prota simplemente acercarse a ella? Bueno, básicamente el prota tiene más bajo la manga, que se podría decir que es un genio, ya que siempre sale primero en los exámenes y nadie le puede robar el lugar. Entonces esta chica se acerca al prota para poder subir sus notas, y aunque tenga una amiga que sale segunda en todo, ella no se puede juntar con ella para estudiar porque es una segundona, amigo. El segundo es el primer perdedor de todos, así que rechazada totalmente. Así que se empezó a juntar con el prota, mientras este sigue practicando con Hwang varias lecciones como sonreírle a las personas, tenerse fe en sí mismo, vencer tus miedos y un chingo más, ya que son como 20. Y tampoco es como que le dice qué hacer y le sale a la perfección, ya que pasan como 15 capítulos y el prota comienza a mejorar sin darse cuenta, como ir a la escuela en metro sin que crean que es un pervertido, o entrando a la clase como una persona normal. Simplemente cuando comencé a ver al prota no siendo golpeado sentí un aire de... estoy tan orgulloso de mi muchacho. La serie es bastante simple, aunque extremadamente divertida. En serio, nunca me había reído tanto leyendo un manga como lo hice con este. Esta es una serie con un concepto bastante interesante. Enseñar a una persona socialmente inepta y sin habilidades románticas cómo manejar mejor a las mujeres. Sinceramente, es un concepto bastante bueno, digamos, porque no se ve tanto. Para comenzar, la serie tiene como objetivo impulsar y grabar a los lectores como el prota es un perdedor incomprendido con mala suerte, y debido a esta mala suerte se mete en situaciones que lo etiquetan como un pervertido total. A decir verdad, ver que esto le sucedía fue bastante vergonzoso y doloroso cuando lo experimentó por primera vez, pero importó mucho, principalmente porque su éxito, como comentaba anteriormente, fue mucho más fuerte. Pasa por un juicio y proceso de error a medida que aprende, ya que su amigo y maestro hace un gran trabajo al dar consejos de la vida real. Esto es lo que hace la historia sea bastante buena. Nos dio 15 consejos que la verdad sirven para la vida real y para poder mejorar tus habilidades sociales, y algunos funcionan, ya que si vos hablas con una minita con cara de ojete, seguro te va a tratar como el ojete, pero si vas con una sonrisa, sos amable y seguro te trata de igual manera, aunque seas el chabón más feo del puto mundo. Y bueno, la verdad en este manga vemos crecer al personaje principal a través de estos consejos y el proceso de prueba y error. La serie también implementó una trama de romance competente que hizo verlo hasta el final. El antagonista no era un personaje de ninguna manera, pero se usó como un dispositivo de trama sólido y permitió un crecimiento razonable del prota y de cómo debía proteger a su crush de boludos como él. La historia romántica principal se desarrolla completamente genial y vemos cómo el prota, continuando el manga, usa cada uno de los consejos que le da su amigo, dejando a nosotros los lectores relativamente satisfechos con el avance del prota. Y ahora te pregunto, ¿existe algo que te oriente sobre cómo atraer a las mujeres? ¿Que te haga un macho alfa diferente a los demás? ¿Un hombre necesita una habilidad para acercarse a las mujeres? ¿Quieres saber los secretos detrás del encara Messi, gol? ¿Por qué no te lees el manga, capo? Y lo averiguas por vos mismo. Soy Groca Reviews.